Hola, hola compañeros y compañeras de Derecho, ya estamos aquí nuevamente con Derecho Civil 2. Pues ya en la parte final, ya en lo que viene siendo nuestro curso, no se olvide que ya dentro de 8 días tendríamos, por tanto, el último examen departamental y luego las exposiciones. Así que vayámonos preparando para cerrar este ciclo escolar con lo que viene siendo Derecho Civil 2 en lo que vienen siendo las obligaciones principalmente. Estamos analizando cómo se extinguen las obligaciones en 3 casos para efectos didácticos y efectos prácticos. Esto es cuando el acreedor recibe lo que se pactó, lo que se estableció, lo que se estipuló. El primer caso que vimos principalmente a través de lo que es el pago, a través de lo que es el ofrecimiento y la consignación del pago. Cuando el acreedor no quiere recibir absolutamente nada, bien sea de forma dolosa, de forma intencional, para que de esta manera se pueda caer, se pueda provocar intereses moratorios y de alguna manera a él le convenga o bien en caso de arrendamiento que pueda fácilmente desalojar, lanzar del departamento por no haber pagado 3, 4, 5 meses de renta. Entonces esto ya lo vimos y ahora vamos a ver las otras opciones, que es cuando el acreedor no recibe absolutamente nada, así es. Muchas veces la obligación se extingue, a pesar de todo, porque el acreedor no recibe nada. El acreedor, por X circunstancias, simplemente no va a recibir nada de lo pactado, de lo establecido, y es otra forma de extinguir la obligación. Claro que establecen los casos en donde la ley sí permite esta situación, en donde el acreedor pues se queda ahora sí, como decimos coloquialmente, pues nada más viendo, pero no recibe absolutamente nada. Este es el tema que vamos a ver ahora y lo cual pues ya acá estamos a punto de finalizar lo que viene siendo nuestro curso. Los casos de extinción de las obligaciones cuando el acreedor no recibe absolutamente. Son los casos en que se extinguen las obligaciones aunque el acreedor no reciba nada. Reitero, parece ilógico, parece absurdo, porque la pretensión del derecho es justamente pues aplicar la justicia y darle a la persona lo que reclama, lo que exige, en este caso, pues el pago, el cumplimiento de una obligación. Sin embargo, hay casos prácticos en donde la misma ley establece donde el acreedor no puede recibir absolutamente nada y con ello se extingue la obligación. ¿Cuáles son estos casos? El acreedor no recibe nada, tipos o clases. Para tales efectos se encuentran las siguientes figuras jurídicas, como son la remisión de la deuda, la nulidad, la condición resolutoria, la revocación, la pérdida de la cosa, la prescripción negativa y la rescisión. Reitero una vez más, ¿cuáles son los casos en donde el acreedor no recibe nada en cuanto al cumplimiento de la obligación por parte del deudor? Son la remisión de la deuda, la nulidad, la condición resolutoria, la revocación, la pérdida de la cosa, la prescripción negativa y la rescisión. Y aquí no está por demás aclarar, como te lo he estado veniendo diciendo, que no se olvide que hay dos tipos de prescripciones. Aquí estamos hablando, o vamos a hablar aquí de la prescripción negativa. Cuando das derechos reales o derecho patrimonial o lo que vienen siendo los bienes, ahí se hablará de la otra prescripción que es por razones obvias la prescripción positiva, la prescripción adquisitiva. La negativa también se llama liberadora y vamos a ver por qué se da ese nombre y cuál es la diferencia entre una con la otra. Repito por última vez, el acreedor no recibe nada, ¿cuáles son los tipos o clases? Para tales efectos se encuentran las siguientes figuras jurídicas: la remisión de la deuda, la nulidad, la condición resolutoria, la revocación, la pérdida de la cosa, la prescripción negativa y la rescisión. En la prescripción, vuelvo a repetir, hay que ser muy cuidadosos y ahí te lo paso que lo domines para que en un momento determinado, o sea, su contraparte sea la de la prescripción en materia civil, pues le digas simplemente, disculpe usted, abogado, ¿sobre qué prescripción o qué tipo de prescripción me habla? Si puede ser más claro para decirnos a qué prescripción se refiere. Si el abogado no tiene bien preciso tu contraparte el concepto de negativa y de positiva, lo vas a poner en un dilema, lo vas a poner en evidencia y si se equivoca y nos dice, no, pues hablo de la prescripción adquisitiva, de la prescripción positiva, pues ya ahí inmediatamente, bueno, déjalo que se luzca. Y luego, bueno, pues como usted puede ver, señor juez, aquí el abogado aparentemente no conoce bien la materia, porque está confundiendo las prescripciones. Nada tiene que ver la que acaba de mencionar con la que estamos viendo, etcétera, etcétera. Para eso hay que ser cuidadosos, hay que tener bien presente los conceptos, las definiciones de cada una de estas figuras, no se te olvide. Vamos a analizar, por tanto, cada una de ellas
para que las conozcamos en esencia, independientemente de ver algunas reglas, algunas normatividades, pero que en su momento oportuno pues esa es tu función. Llegará tu cliente, te hará ver el asunto, te hará ver y entonces tú inmediatamente lo enganchas y dentro de tu mente ubicas con un doctor si es gastritis, si es colitis, si es pulmonía, si es neumonía, si es bronconeumonía. Y ya sobre lo específico del paciente, cada cuerpo tiene diferentes reacciones y así cada asunto también tendrá diferentes perspectivas. Entonces, deberás saber que hablamos de una presión negativa, no hablamos de una revocación, hablamos de una nulidad. Y ya sobre eso, pues tomarás el caso de forma particular, de forma especial. Empecemos por tanto por ver lo que es la famosa remisión de la deuda. En términos prácticos le conocemos como la condonación o el perdón. Y que muchas veces en materia fiscal, cuando se trata de la cuestión de los impuestos, hablamos de la exención de impuestos, ¿sí? La condonación o el perdón. La emisión de la deuda es el acto a virtud del cual el deudor consciente gratuitamente, perdón, aquí es el acreedor consciente, perdón, es el acto a virtud del cual el acreedor consiente gratuitamente al deudor el abandono completo o parcial de su crédito y de las prestaciones que le son debidas, excepto en aquellos casos en que la ley prohíbe. La remisión produce la extinción de la obligación perdonada o condonada. Por X circunstancias, X razones, el acreedor decide condonar, decide perdonar la deuda. Sería varios casos, que vuelvo a repetir, dependiendo ya con la práctica a qué caso nos remitimos. Pero puede darse la situación de que a lo mejor por cuestiones de amistad, por cuestiones de compadrazgo, por cuestiones de familiaridad, a lo mejor te convenzan o convencen al acreedor de que dicha persona pues es pariente, es amigo, tiene problemas económicos y por la amistad que se tiene, por la familiaridad que se tiene, puede ser que el acreedor en un momento determinado pues le perdone la deuda, bien sea de forma total, de forma parcial, el acreedor al deudor. Entonces aquí estaríamos con la remisión de la deuda, que es, vuelvo a repetir, cuando muchas veces en materia fiscal la autoridad fiscal decide condonar los impuestos, los intereses de algunos contribuyentes que por estas razones no lo hacen. Ejemplo, pues vimos ahorita con la pandemia. Como ustedes saben, con motivo de la pandemia, muchas empresas tuvieron que cerrar. Muchos trabajos tuvieron que no abrir más, precisamente por la situación de cerrar todo negocio, evitar los contagios. Entonces muchas empresas tenían que seguir cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Entonces, ante esta situación, el mismo SAT o bien la autoridad fiscal local permitió condonar, es decir, perdonar los impuestos por cierto tiempo, por cierto lapso, obviamente de la pandemia, justamente para evitar este tipo de problemas. Es decir, si no tengo de dónde, no tengo ganancias, no trabajé, pues dónde saco yo dinero para poder pagar mis impuestos, para poder pagar mis intereses moratorios. Entonces, es el caso, ya es también la autoridad aplica esta figura en materia fiscal, ya cuando hay derecho fiscal, pues siempre se vea, pero en cuanto a particulares también se da esta situación. Insisto, por alguna situación o circunstancia especial, el acreedor decide perdonar, decide condonar la deuda, piensa de forma total o de forma parcial a su deudor, y siendo así, pues se extingue la obligación. Si el acreedor, que es el que tiene el derecho, la pretensión de que le sea pagada una cantidad y él mismo la perdona y no la condona, pues simplemente se extinguió la famosa obligación, la deuda. La remisión de la deuda, que no es más que la condonación o el perdón de la misma, es el acto de virtud del cual el acreedor, perdón, ese deudor, el acreedor, consiente gratuitamente al deudor el abandono completo o parcial de su crédito, es decir, de su deuda, y de las prestaciones que le son debidas, excepto en aquellos casos en que la ley lo prohíbe. Hay casos en donde la ley prohíbe que la condonación o el perdón de la deuda o de la obligación pueda ser dada por el acreedor. Entonces, salvo en estos casos, todo lo demás está permitido, está aceptado. La remisión, es decir, la condonación de la deuda, produce por razones obvias lo que es la extinción de la obligación perdonada o lo que viene siendo condonada. Las disposiciones civiles aplicables establecen que cualquier persona puede renunciar a su derecho.
y remitir en todo o en parte las prestaciones que le son debidas, excepto en aquellos casos en que la ley lo prohíbe. ¿Sí? Es decir, el Código Civil o la ley civil de términos generales establece que las personas tienen el derecho de renunciar a sus derechos o sus prestaciones en un momento determinado, salvo aquellos casos en que la ley lo prohíbe, por ejemplo, en materia laboral. Puede ser que a lo mejor mi familiar, mi padre o mi hijo o un hermano tenga una empresa y me permita trabajar y me pague un sueldo. Yo en agradecimiento le digo, sabes que no quiero que me pagues, no me des vacaciones, no me des aguinaldo, es decir, renuncio a mis prestaciones. Renuncio como empleado, como trabajador a mis prestaciones, precisamente como favor que me estás haciendo darme trabajo. Pues ahí sería una situación en donde la ley prohíbe esa renuncia de derechos, esa renuncia de prestaciones. Aun cuando lo juremos, lo perjuremos ante la Virgen en papelito, la ley lo tiene por no puesto, por no aceptado, por no mencionar. Yo, fulano de tal, por mi derecho, manifiesto ante Dios, ante la Virgen, que sin ninguna obligación ni presión, renuncio a todas mis prestaciones a que tenga derecho, como son aguinaldo, utilidades, y que únicamente me conformo con el salario que se me está dando en agradecimiento por apoyo a mi familiar o si quiere. Aunque lo firmes, aunque la parte lo firme, lo haga ante testigos, simplemente ese documento no vale porque ahí hablamos de una irrenunciabilidad de derechos y de prestaciones. Entonces, es el caso en donde en un momento determinado la ley te puede permitir eso, que renuncie a tus derechos, salvo aquellos casos en donde la ley de plano establece que son irrenunciables. Las disposiciones civiles aplicables establecen que cualquiera puede renunciar a su derecho y remitir en todo o en parte las prestaciones que le son debidas, excepto en aquellos casos en que la misma ley lo está. ¿Sí? La devolución de la prenda es presunción de la remisión del derecho a la garantía, salvo prueba en contrario. Puede ser, compañeros, un determinado que con motivo de un préstamo, de un dinero, y por razones obvias, pues le pedimos al deudor que nos dé algo de garantía, que nos garantice con algo en caso de que no nos pueda pagar. Ya hemos hablado mucho de esto, en todo caso podemos dar una fianza, una prenda o una hipoteca. Puede ser el caso de que hemos una prenda, es decir, que se den bienes muebles, joyas, aparatos electrodomésticos, coches, etcétera, es decir, bienes muebles que podemos trasladar de un lugar hacia otro. Y puede ser en un momento determinado que la devolución de la prenda, si yo te presté, vamos a poner un ejemplo, 10,000 pesos, bueno, es un ejemplo. Yo te pedí una garantía para efectos de que si no me pagaras, pues con esa garantía yo pudiera cobrar el dinero que te di, o organizar el dinero que te di. Entonces, a lo mejor por X razones decido devolverte tus joyas. Es que ahí está tu anillo de oro, tu anillo de compromiso, ahí está tus aretes de oro, etcétera, etcétera. Toda aducción de la prenda es presunción de la condonación de la famosa garantía, salvo prueba en contrario. Entonces se presume que si yo te devuelvo la prenda, es decir, las joyas, los otros domésticos, el coche, ¿qué me dices como garantía? Se presume que estoy condonando lo que viene siendo esta parte, salvo prueba en contrario. ¿Por qué? Mejor mañosamente, dolosamente, tú me pides las joyas, o sea, que tengo un compromiso familiar. Se va a casar uno de mis hermanos y pues quiero yo llevar mis aretes que me regaló mi hermana, los aretes que regaló mi mamá, X razón. Te pone un argumento sentimental, emocional. Mira, por favor, no seas malo, préstame las joyas. Yo sé que están en garantía, me conoces, no te voy a fallar, te las devuelvo para que sigan en garantía. Y de esta manera nada más déjame ir a la fiesta, va a estar mi mamá, vamos a este caso, ¿no? Va a estar mi mamá y me va a decir que dónde está los aretes de oro que me regaló, que dónde está el anillo de oro que ella me regaló cuando se casó como una especie de sortilegio, de suerte, etcétera, etcétera. Entonces me convence y se los doy. Y entonces astutamente el deudor puede decir, pues que ya le perdoné los intereses, ya le perdoné la garantía porque le devolví lo que me había dado en prenda.
Entonces, salvo prueba en contrario como es el caso, se supone que la devolución de la prenda es lo que viene siendo la condonación de la parte de la garantía. Entonces hay que tener mucho cuidado. La devolución de la prenda, es decir, de lo que son los bienes muebles con garantía, joyas, coches, aparatos de electrodomésticos, es presunción de la remisión, es decir, de la condonación del derecho a la garantía, salvo prueba en contrario. Te diga tu cliente, no, pues es que dice que él me dio en garantía unas joyas y yo ingenuamente me la creí o me convenció, pues se las devolví, pero habíamos quedado que me las iba a regresar precisamente porque eran por el compromiso que tenía su familia, etcétera, etcétera. Y no para causarle un disgusto a su mamá de que ya no tenía los aretes o el anillo de oro que le regaló. Y resulta que ahora no me los quiere devolver, no me los quiere dar. Y entonces él dice que pues ya no hay garantía, que ya esa parte de ahí ya quedó soldado, quedó condonado. Entonces aquí tú sabrás cómo se actúa y tener que demostrar con testigos o con alguien que no fue así. Que se devolviste no para condonar la parte de lo que viene siendo la garantía, sino para que él pudiera solventar su situación familiar y evitarse problemas. Ahí tenemos una normatividad que tener presente en lo que viene siendo la remisión del acto. Otro aspecto más viene siendo la nulidad, que es cuando tampoco el acreedor va a recibir absolutamente nada. La nulidad es cuando el acto jurídico o contrato que dio origen a las obligaciones carece de alguno de los elementos de validez, licitud, capacidad, forma, o el consentimiento presenta vicios, error, dolo, lesión, violencia, por lo que no puede obligar a las partes a su cumplimiento. De esto ya hablamos, de esto ya lo mencionamos, de esto ya lo dijimos varias veces cuando vimos los contratos. Recuerda que todos los contratos tienen que tener ciertos elementos, la famosa letra chiquita, que no es tanto que aparezca la letra chiquita, sino el clausulado, en donde nos ponen disposiciones que al no analizarlas, al no verlas bien, pues resulta que nos vienen en nuestra contra. Y entonces ahí nos viene la reclamación, pero ¿por qué no te fijaste? ¿Por qué no leíste bien? Pues es que yo nada más lo vi, me dijo, me dio confianza y lo firmé, pero no leí nada de las cláusulas. Entonces recordemos, compañeros, que los contratos deben tener ciertos elementos de existencia. Pero aquí lo que importa son los elementos de validez, es decir, la licitud, la forma, la capacidad y la ausencia de vicios de consentimiento. Si falta alguno de estos elementos, si es ilícito el contrato, entonces es nulidad absoluta. Si le falta la forma, no es escritura pública, sino es documento privado, entonces ese contrato es nulo y es nulidad relativa, salvo que se pueda enmendar o corregir yendo con el notario, pero por principio es nulo. Y si es nulo, no tiene validez. Y si no tiene validez, por tanto, no produce o no estamos obligados a cumplirlo precisamente porque es nulo. En consecuencia, nadie puede exigir ni yo puedo exigir el cumplimiento de dicho contrato que por principio es nulo, sin validez. Si una de las partes no tiene capacidad o que es un menor de edad, entonces ese contrato también es nulo y no obliga a las partes precisamente de que una de las partes es menor de edad o presenta alguna discapacidad. Y también se presenta cuando hay alguno de los vicios de consentimiento, hay un error. Es decir, las partes confunden las cosas, uno piensa que es compraventa, el otro piensa que es arrendamiento, uno piensa que es el departamento 501, el otro piensa que es el 502, y entonces esto provoca este error. El vicio está, el consentido está viciado, uno piensa una cosa, otro piensa otra cosa, y en consecuencia el contrato es nulo, no produce y nadie puede exigir su cumplimiento. Es aquí en donde en consecuencia el acreedor pues se queda sin nada, porque simplemente el contrato por nacimiento es nulo y por tanto no obliga a las partes y por tanto no podemos exigir el cumplimiento de algo que es simplemente nulo. Lo que es la famosa lesión, en este caso no se entiende en el sentido penal de los golpes, las heridas, sino el daño desproporcional que existe entre lo que damos y lo que recibimos. La violencia aquí, sin tener por violencia, la función de lesión en materia penal, que son los golpes, las heridas, las contusiones, las fracturas, o bien las amenazas que se ejerzan
para que podamos dar nuestro consentimiento, para que podamos estar de acuerdo y poder firmar un contrato. Y el dolo, pues son todos los estafas, todas las maquinaciones, que es una de las partes para convencernos de las virtudes o bondades de lo que nos quiere dar y en consecuencia afecta lo que viene siendo nuestro consentimiento. Sobre estos temas lo hemos hablado demasiado, lo hemos comentado mucho y sobre esto mismo hemos hablado en lo que viene siendo la famosa nulidad. La nulidad es cuando el acto jurídico o contrato, cualquiera de los contratos, activos de dominio, para activos de uso, de garantía, de servicios, prenda, hipoteca, fianza, lo que es el depósito, lo que es el mandato, prestación de servicios, lo que es la compraventa, el mutuo, la donación, lo que es siendo el comodato, el arrendamiento, etc. Cuando el acto jurídico o contrato que dio origen a las obligaciones carece de alguno de los elementos de validez, acuérdate, de validez, que son licitud, capacidad de forma, o bien cuando el consentimiento presenta vicios, como son el error, el dolo, la lesión, la violencia, por lo que el contrato es inválido, por lo que el contrato no tiene validez, por lo que el contrato, por tanto, no puede obligar a las partes a su cumplimiento. Y en consecuencia, el acreedor no recibe nada a cambio, justamente porque el contrato, al carecer de validez, no puede obligar a las partes, no puede llevarse a cabo su cumplimiento. Caso pues en donde también el acreedor no recibe nada a cambio. Otro más lo tenemos en la condición resolutoria. La condición es todo hecho o acontecimiento futuro e incierto, de que dependen la validez de algún acto o contrato, del cual se hace depender el nacimiento o existencia de una obligación. Si yo voy a cumplir o voy a hacer esto, siempre y cuando pase esto, si pasa esto, entonces yo me comprometo, las famosas apuestas. El ejemplo clásico en este sentido, ¿no? Si gana el equipo fulano, vamos a apostar, si gana el equipo fulano, pues doy tanto dinero, pero si no gana, pues entonces, o no gana, así queda, sin ningún problema. Es resolutoria cuando cumplida resuelve la obligación, volviendo las cosas al estado que tenían como si esa obligación no hubiera existido. Claro, aquí es un ejemplo coloquial, un ejemplo que da de forma común y corriente, pero con esto determinado en términos legales podría darse esa situación. Ejemplo, ¿sabes qué? Te voy a comprar tu rancho, te voy a comprar tu finca, tu terreno, tu inmueble, XX. Tan pronto yo reciba la herencia que me dejaron mis padres, que incluye, entre otras cosas, una cuenta bancaria por tantos miles o millones de pesos. Entonces vamos en otro determinado una condición. Queda condicionada la compra del rancho, de la finca, hasta en tanto yo reciba lo que viene siendo la herencia. Pero si por estas circunstancias no recibo la herencia o se atrasa la herencia o se complica la herencia o lo que tú quieras, pues no se cumple la condición, en consecuencia no me veo obligado a cumplirte porque simplemente no se realizó la condición. ¿Qué pasó? ¿No quieres comprar rancho? Pues sí, pero hasta ahorita no ha habido traspaso de herencia, no me han dado la propiedad, no me han dado la cuenta, es que apareció un medio hermano, apareció otra señora que también está reclamando, ya se nos complicó el asunto, etcétera, etcétera. Entonces puede ser en este caso, o bien cuando el juez pues determina un momento, una circunstancia más o menos parecida. La condición es todo hecho o acontecimiento futuro e incierto. Es decir, no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar. Sé que soy, o sé que algo me dejó mi papá. Por ahí supe porque cuando él vivía me dijo que me iba a dejar esto, aquello. Pero es incierto porque pues yo no tuve acceso cuando él hizo su testamento y hasta en tanto no se hará el testamento y se cumple el testamento, no sea ciencia cierta, incierto, no sea ciencia cierta, que es lo mejor corresponde. Pero si a mí, como me lo dijo, cuando estaba en vida, me toca la cuenta bancaria, me toca una casa que él tenía, etcétera, dalo por hecho, dalo por hecho. Yo con ese dinero te puedo comprar lo que quedamos, lo que ya pactamos, siempre y cuando se pueda cumplir. Pero si no se cumple, pues simplemente no puede haber obligación. ¿Por qué? Porque
El convenio, el contrato, el acuerdo que hicimos fue siempre y cuando yo fuera o me dieran de herencia tal tal. Condiciones todo hecho acontecimiento futuro incierto, de que depende la validez de algún acto contrato, del cual se hace depender el nacimiento o existencia de una obligación. Si se cumple la condición de que yo sea heredero, entonces nace la obligación. Pero si no se cumple esa parte, pues entonces no hay obligación. Es resolutoria cuando cumplida resuelve la obligación, volviendo las cosas al estado que tenían, como si esa obligación no hubiera existido. Otra de las formas de extinguir las obligaciones, además de lo que estamos viendo de la remisión de la deuda, de la nulidad y la condición resolutoria, en donde el acreedor no recibe absolutamente nada, es la revocación. ¿Qué es la revocación? La revocación es el acto mediante el cual una persona se retracta de lo que ha otorgado o hecho en favor de otra, dejándolo sin efecto. Así como dispuse, así puedo yo retractarme, puedo echarme para atrás. Pues en un momento determinado, a lo mejor de palabra, yo te dije algo o te comenté algo que te iba a dar, que te iba a ofrecer o que te iba a regalar o lo que sea. Pero por X circunstancias que a lo mejor ya no se pueden lograr o que me arrepiento o que se quiera, pues decido revocar esa disposición. Decido retractarme, decido, ¿sabes qué? Pues siempre no. Pues siempre mi mamá dijo que no. En consecuencia, ahí tenemos otro caso en donde no nace la obligación. ¿Sabes qué? Si me va bien o lo que, bueno, para el siguiente año lo más seguro es que me compre un coche y te voy a dar el mío, porque yo voy a tener el no. Pero a la hora de la hora, pues una persona me dice, te ofrezco tanto dinero por tu coche, pues un dinerito más no está para más, ¿sabes qué? Pues mejor revoco lo que te dije, me retracto, me echo para atrás, me rajo, por así decirlo, y pues a la hora de la hora, mejor no te voy a dar ni mi coche, ni el dinero, ni nada. Entonces, por tanto, al hacer la revocación de lo que te prometí, pues ya no estoy obligado a cumplir lo que te había prometido. La revocación es el acto mediante el cual una persona se retracta de lo que ha otorgado o hecho en favor de otra, dejándolo por tanto sin efecto. ¿Ve? Ahí tenemos un caso más en donde el acreedor pues simplemente no recibe nada. Yo me comprometí a darte algo, pero a la hora de la hora me retracto. Digo que siempre mejor no. Entonces, como puedes ver, pues no vas a recibir nada como acreedor, no vas a poder obtener absolutamente nada porque se revocó el acto del cual se te iba a dar algo, se iba a cumplir con algo. Otra de las causas es la pérdida de la cosa. La obligación puede terminarse cuando la cosa que la originó se pierde, siempre y cuando dicha pérdida sea por caso fortuito, por fuerza mayor y por tanto sea ajena a la voluntad del quedamos en que iba a vender mi coche, pero ahorita con los famosos huracanes, las tormentas, las inundaciones y todo lo que puede pasar, lo que viene, pues lamentablemente una semana antes o X días antes, pues yo quedé atrapado en esas circunstancias y de plano el coche pues ya quedó inservible. Sentía mucho olor, es más, hasta el mismo acreedor, pues si te diga, ¿sabes qué? Pues mejor ya no quiero el coche, ya así déjalo. Pero aquí la ley es muy clara, siempre y cuando sea por causas ajenas a lo que viene siendo el deudor, así que él no lo provocó, que él intencionalmente no haya hecho eso, que entonces sí aquí habría inclusive un incumplimiento más sanciones más, inclusive hasta responsabilidad penal por actuar dolosamente, indebidamente, dañar el coche o afectar la propiedad. Caso Bursito, fuerza mayor, pues fenómenos naturales, las tormentas, los temblores, el caso de un temblor. Vamos a pensar que nos vamos a que te voy a vender el coche, tiene un temblor, se cae un árbol sobre el coche, queda por tanto inservible al 100% y pues se perdió la cosa. El bien materia del contrato a suscribir, a virtud del cual yo me comprometía o me obligaba a entregártelo, pues vino un caso fortuito, vino algo en contra de mi voluntad, algo que yo no provoqué, que yo no quise, es más que yo no deseaba,
y vino a deteriorar, no a deteriorar, sino a perder completamente la cosa o el bien, entonces no hay, por tanto, o se extingue la obligación, porque ya no tengo nada que dar. De hecho, el mismo acreedor, vuelvo a repetir, pues él mismo dice, bueno, está bien, yo no quiero el coche así en esas condiciones, de nada va a servir, vamos a salir más caro, arreglarlo, hacer todo lo de mecánica, zapatería, que mejor buscar otro carro. ¿Sí? Y sobre todo porque aquí la ley es bien clara, siempre y cuando el deudor o la persona obligada no haya provocado intencionalmente o no haya sido el causante de esta situación, sino la ley dice bien claro, o por caso fortuito o bien en caso de fuerza mayor. En estos casos no hay ningún tipo de problema. ¿Sí? Bueno, a la siguiente causa que es la prescripción negativa. Y perdón por ser repetitivo, ya saben mi lema. De tanto que lo repito, algo se nos queda grabado y no olvidamos. Recuerda que en materia civil hay dos tipos de prescripción. La que vamos a ver es la prescripción negativa y la otra es la prescripción positiva. La prescripción negativa opera en obligaciones o se maneja en el tema de las obligaciones. Y la prescripción positiva se maneja en los inmuebles, en el derecho patrimonial, en los bienes. A la prescripción positiva se llama adquisitiva. A la prescripción negativa se le llama liberadora. La prescripción negativa o liberadora es el medio para liberarse de obligaciones mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas de la ley o por la ley. Es decir, una obligación no puede ser eterna por siglos de los siglos. Imagínate, me prestas 20,000 pesos del año 2021 y después dejamos de vernos y en el año 2040 nos volvemos a ver. Después de más de 20 años nos volvemos a ver. Oye, ¿qué pasó con mis 10,000 pesos que me debías? Que te, eso ya caducó, ya eso ya pasó el tiempo. O sea, no puede haber deudas que sean eternas, que pasen los años y de repente, oye, ¿qué pasó con esto? Pues ya prescribió tu derecho a exigirme esto, ya pasó el tiempo. Entonces, esa es la famosa prescripción. Cuando por razones del tiempo transcurrido ya no se te puede obligar o ya no estamos obligados a cumplir con lo que nos habíamos comprometido. En materia penal, tú bien sabes que también los delitos prescriben, claro, salvo excepciones. En un momento determinado, muchos de los que cometen delitos, una de sus formas de evadir la justicia es esconderse, es irse a otro país, irse a otro lugar donde no lo encuentren, con la intención de que pase el tiempo, para que pasando el tiempo y lo detengan, pues el argumento es que ya prescribió, es decir, ya prescribió, que ya no puedes condenar porque eso fue hace 20, 30, 40 años, hace 8 años según el tiempo que marque la ley, y por tanto ya no puedes detener. Pero hay delitos que son imprescriptibles, hay derechos que son imprescriptibles y no son sujetos al tiempo, pero son casos excepcionales. Entonces hay que ver si lo que estamos reclamando es prescriptible o es imprescriptible. Pero si no determinado es imprescriptible, es decir, el tiempo puede ser factor, entonces habría que tomar este elemento. La revisión negativa o también llamada liberadora es el medio para liberarse de obligaciones mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. Es decir, hay que tomar en cuenta, según el caso, según el asunto, si ese derecho para hacerlo valer tiene cierto tiempo. Si tiene cierto tiempo, pues hay que hacerlo antes de que vence el tiempo. Y si no, pues en cualquier momento. Ahora recuerda que en la práctica, de acuerdo con la ley, cuando esto pasa, puede estarle mandando citatorios, recordatorios, avisos, sobre todo a través de un notario, a través de un juez, a través de alguien, para que no prescriba tu derecho. Es lo que hacen los bancos. Cuando le dejamos de pagar un banco y el banco lo que hace es estar mandando constante comunicación, constantes avisos, constantes pues avisos para que no prescriba. Y mientras nos estén exigiendo y pidiendo el pago de algo, no va a prescribir.
Entonces ahí es cuando la persona entonces decide cambiar de domicilio y aún así el banco puede defenderse diciendo que pues el que estuvo avisando, estuvo comentando y tan pronto encuentra todo domicilio, te vuelven a insistir para que no prescriba su derecho y para que no el transcurso del tiempo sea factor para que no esté determinado yo argumento de que ya no me pueden exigir el cumplimiento de una obligación. Entonces hay que tener muy bien presente esto. Hay que ver cuando tu cliente llegue, bueno, ¿y hace cuánto tiempo le presté el dinero? Bueno, ¿y hace cuánto tiempo me está hablando de que usted hizo esta transacción, esta negociación con la persona? Para que tú más o menos visualices que a lo mejor pues viene la utiliza de que pues no se puede hacer nada. No es porque no quiera, sino simplemente lo dejó pasar usted mucho tiempo y ya no podemos exigir esto. Entonces, esa es la forma de extinguir la obligación, que aunque tengas el derecho por razón del tiempo, que ya son 10, 15, 20 años, X años, pues siempre no puede ser eterno, no puede durar por siglos de los siglos una deuda, un compromiso, sino que todo prescribe con él. Solo pueden prescribirse los bienes y obligaciones que están en el comercio. Una regla, una normatividad en cuanto a prescripción es que solo pueden prescribirse los bienes y las obligaciones que están en el comercio, salvo las excepciones establecidas por la ley. Hay que tomar en cuenta en qué caso la ley establece que son imprescriptibles, luego agrega inembargables, ¿sí? E inalienables. A veces la ley establece que ciertos bienes, por ejemplo los bienes de dominio público, por ejemplo los monumentos, etcétera, son inalienables, son imprescriptibles y son inembargables. Es decir, no pueden ser objeto de comercio. Yo no puedo vender el hemiciclo a Juárez, yo no puedo vender el palacio, el castillo de Chapultepec, porque es inalienable, no se puede vender. Yo no puedo argumentar que durante años, ahí cerca del hemiciclo a Juárez, tengo ahí un lugar donde me quedo, donde pongo mi negocio y por tanto me quiero apoderar o me quiero apropiar de esa parte del hemiciclo a Juárez, porque es imprescriptible, ¿sí? Es inembargable porque yo no puedo decir, ¿sabes qué? Pues ahí está, yo soy dueño de una parte del ciclo a Juárez, pues con eso cóbrate, embárgame esa parte, quédate con ella, véndele y recuperas tu dinero. Entonces ahí tenemos por eso los casos donde la ley establece que salvo algunos bienes, el de bienes y obligaciones que están en el comercio, todos los demás no tienen esta cualidad. Solo pueden prescribirse los bienes y obligaciones que están en el comercio, salvo las excepciones establecidas por lo que viene siendo la ley. Para los casos de excepción, se necesita el lapso de 10 años en términos generales, contados desde que una obligación pudo exigirse, para que se extinga el derecho de pedir su cumplimiento, empezando a correr el tiempo del día en que se dedican los actos. En términos generales, el plazo de prescripción es de 10 años. Pero la ley puede hacer casos en donde puede ser de 1 año, 3 años, 5 años, 4 años. Entonces hay que estar muy claro sobre de qué se trata, checar qué es lo que la ley establece sobre el particular para poder saber si todavía podemos exigir, reclamar el cumplimiento de obligación o de plano por el transcurso del tiempo, posiblemente ya no podemos llevar a cabo esto. Fuera de los casos de excepción, se necesita el lapso de 10 años contados de que una obligación pudo exigirse para que se extinga el derecho de pedir su cumplimiento, empezando a correr el tiempo desde el día en que se verifican los actos. También es muy importante los términos, los plazos que deben de llevarse a cabo para que en un momento determinado se pueda exigir o no se pueda exigir. Y que si en un momento determinado es al revés, que el cliente es demandado porque no tiene una obligación, el pago de algo, y desde cuándo usted tenía que pagar. No, pues ya hace X. Entonces cheque el dato, si un momento determinado ya prescribió, y si es así, no se preocupe. Vamos ahorita que nos notifiquen, vamos en esto a dar la concesión a la demanda, simplemente diciendo que ya prescribió el derecho del señor,
y que por tanto no tiene o no está facultado para exigir el cumplimiento y menos el pago de interés moratorio, menos el pago de todo esto, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos otro caso en donde, como podemos ver, el acreedor pues tampoco va a recibir absolutamente nada. Sí, no lo hizo valer a tiempo, se te pasó el tiempo, se te fue el tiempo, y ahora qué quieres, pues ya el tiempo ya pasó, en consecuencia no puedes tú ya reclamar, exigir el cumplimiento de la obligación, el pago de cierta prestación. Otra de las formas es la rescisión, compañeros. La rescisión es la anulación o invalidación de un acto que era plenamente válido en condiciones normales, poniendo fin a los efectos que estaban en curso de cumplimiento. Pues en el momento determinado, una de las partes decida rescindir, no revocar, rescindir el contrato. Pues en el momento determinado, una de las partes de las circunstancias parciales decida invalidar, anular lo que viene siendo el contrato. Fíjate que en materia laboral ya dimos algunos ejemplos que es muy diferente a la civil sobre la cuestión de los conceptos rescisión, terminación y suspensión de la acción laboral. Estos conceptos completamente diferentes. Una cosa es rescisión, otra cosa es terminación, y otra cosa es suspensión de la relación laboral. Aunque coloquialmente podemos entender que suspensión, rescisión y terminación pueden ser sinónimos. Sí, coloquialmente son sinónimos, significan lo mismo. Pero en estricto derecho, son cosas completamente diferentes. Igual revocación y rescisión son conceptos completamente diferentes. Hay que tenerlos bien claros para no caer en determinado en esto con aquello. Te recuerdo a lo que se enfrenta un doctor. Es lo mismo colitis que gastritis. La diferencia entre colitis y gastritis. Es lo mismo, sin que yo sea doctor, pero pongo estos ejemplos. Es lo mismo bronconeumonía, neumonía y pulmonía. Yo le puedo decir a un enfermo, oye, usted tiene bronconeumonía. Es que a mí me dijeron que es pulmonía o que es neumonía. Y si el doctor, y si tu paciente dice, oiga, ¿me puede explicar entonces cuál es la diferencia entre la pulmonía, la bronconeumonía y la neumonía? Oiga, ¿me podría explicar entonces la diferencia, porque no entiendo bien, licenciado, entre lo que es presión positiva, presión negativa, lo que es rescisión, lo que es revocación? Y yo, un trabajador, oiga, entonces no entiendo, o sea, entonces, ¿me rescindieron el contrato? ¿Me suspendieron o terminaron mi contrato? Entonces, hay que tener bien precisos estos conceptos. Acuérdate, los niños luego son muy preguntones, nos ponen en entredicho, y ahora que le contesto al niño. Y también los clientes, como los pacientes, son muy preguntones, y pues hay que estar expuesto a todo. Y tus respuestas son las que permitirán que tu cliente se sienta satisfecho y diga, sí, es un buen abogado. O de plano, ¿sabes qué? Pues la verdad me dio desconfianza, como que lo vi titubeante, lo vi dudoso, como que no me supo responder, como que le dio la vuelta cuando le pregunté, sí, yo vi Lolo que te salió con otras cosas y te empezó ahí a decir, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener presente estas cosas. La rescisión es la anulación o invalidación de un acto que era plenamente válido y obligatorio en condiciones normales, poniendo fin a los efectos que estaban en curso de cumplimiento. La rescisión puede ser porque ambas partes están de acuerdo en invalidar la obligación, porque alguna de ellas no cumplió con la obligación contraída y la otra pide que cumpla. Es decir, puede ser un acto bilateral, donde las dos partes se ponen de acuerdo en invalidar, en rescindir por tanto dicho contrato y por tanto rescindir la obligación. O bien porque alguna de ellas no cumplió por lo que viene siendo su parte y la otra de plano decide mejor también que hay que ver contigo. Entonces se acabe lo que viene siendo el asunto. ¿Sí? De igual manera, compañeros, tenemos que ambas partes, por repetir, pueden estar de acuerdo o bien una de ellas decide concluir el asunto. Pues con esto, jóvenes, terminamos. Vamos terminado lo que viene siendo nuestro curso de Derecho Civil. No sé si la próxima semana, el día del examen, creo que sí, pero tenemos una clase extra. Los voy a aprovechar para ahí darte ya la parte final
Quisiera nada más una hora de clase que con ese examen, acuérdate, es una videoclase, Zoom y examen, donde puede ser primero el examen, luego viene la clase, luego viene el Zoom, en fin, es lo de menos. Pero nos queda una clase, según mis cuentas alegres, para que podamos concluir felizmente lo que viene siendo este curso. Ya queríamos ver lo que quedó pendiente, lo que quedó en el tintero para resumirlo y poder dar en la última clase que nos quedaría la próxima semana, que es la semana de exámenes. Pues con esto vamos a terminar ya nuestro curso, vamos a terminar este curso de Derecho Civil 2, Derecho Civil 1, no se olvide, sujetos del derecho, atributos de las personas físicas, atributos de las personas morales, algo de derecho familiar, y ahorita en Derecho Civil 2 lo que son obligaciones y parte de los contratos. Nos vemos en unos cuantos segundos en lo que viene Zoom para ponernos de acuerdo sobre el examen, sobre los temas, sobre las dudas, aclaraciones y principalmente sobre tus exposiciones para finalizar con broche de oro este curso de Derecho Civil